a dos pastores. En primer lugar, al pastor Julián. Ya se merecía sus vacaciones, merecía su descanso después de tantas cosas. Y al segundo pastor que vamos a dejar descansar, ¿quién es? Al pastor Timoteo. Hoy vamos a dejar descansar a Timoteo. Vamos a dejar que Timoteo también se tome su descansito. Pero no vamos a dejar descansar a Pablo. Hoy no vamos a dejar descansar de Pablo. Vamos a ir a Filipenses. Vamos a ver un poquito del contexto histórico. Entonces, contexto histórico. ¿Quién escribió Filipenses? Pablo. Pablo escribió Filipenses alrededor del año 60 y 62 después de Cristo. Y esta fue la primer ciudad de Macedonia donde Pablo estableció la iglesia. También, ¿en qué lugar se encontraba Pablo? Pablo estaba en Roma y estaba encarcelado. Pero estaba encarcelado bajo domicilio, encarcelamiento domiciliario. Y hay que entender que después de que Pablo le predicó a Herodes Agripa, que era el gobernante de Judea, ahí fue llevado con otras personas, fue llevado cautivo a Roma. Y una vez Pablo llegó a Roma, que estaban liderados, por decirlo así, por el centurión Julio. Entonces, una vez Pablo llega a Roma, las demás personas que estaban con Pablo fueron entregadas, mientras que Pablo fue dado en manos de otro soldado romano para estar bajo custodia en un palacio que ya vamos a ver qué palacio era, y ahí es donde estuvo Pablo. Y es interesante ver que incluso Pablo, encarcelado, seguía dedicándole la vida a las iglesias. ¿Se acuerdan lo que veíamos hace 15 días? Invertir en la iglesia. Pablo, encarcelado, y seguía invirtiendo en la vida de las personas, de las iglesias. Interesante, ¿no? Interesante, Pablo sigue invirtiendo. Ahí en el capítulo 1 nos dicen a quién va dirigida esta carta en primer lugar. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo. Hay que entender que esa palabra santos en este contexto no significa personas libres de pecado, sino significa los creyentes. Entonces Pablo le está escribiendo a creyentes de la iglesia en Filipos, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos, es decir, pastores y diáconos. ¿Se acuerdan esa palabra diáconos? Nos acordamos bien esa palabra diáconos cuando el pastor nos estuvo hablando acerca de los diáconos, que en este contexto se nombran de manera oficial. Es decir, acá vemos que está también dirigida a pastores y a diáconos. Nosotros hoy nos vamos a centrar en el capítulo 2 de Filipenses. Pero antes vamos a orar. Padre, gracias nuevamente porque nos permites estar acá reunidos en la iglesia. Gracias porque nos permites estar reunidos en la iglesia del Dios viviente. También te pido que pongas en nosotros corazones dispuestos a escuchar tu palabra, a obedecerla. También permítenos dar una correcta interpretación a tu palabra, entendiendo que no es la palabra de un hombre, sino es la palabra de un Dios viviente. Dejamos este momento de predicación en tus manos, sabiendo que tú eres el que está orando en estos momentos. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, Filipenses capítulo 2, versículo 1. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Ahí Pablo comienza diciendo, por tanto. Este es un conector de consecuencia. Entonces lo que nosotros estamos viendo acá es que Pablo va a dar los resultados o lo que Pablo espera de lo que viene hablando anteriormente. Es decir, que por lógica tenemos que ver algo del capítulo 1, porque no podemos tirarnos de lleno en el capítulo 2 sin haber entendido el capítulo 1. Entonces vamos a ir a ver rápidamente cosas del capítulo 1. Entonces ya vimos versículo 1 y 2, es Pablo saludando a la iglesia y dirigiendo la carta a estas personas. Del capítulo 3, del versículo 3 al versículo 11, es Pablo dando acción de gracias. Y quiero que acá tengamos algo en mente. En el versículo 4 y 5, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Acá Pablo está dando gracias. Hay que tener esto en cuenta. En este capítulo 1, en ese versículo 4 y 5, Pablo está comenzando dando gracias.
por la comunión que los creyentes en Filipos están teniendo. Quiero que tengamos eso en mente, porque va a ser muy importante. Del versículo 13 al versículo 14, Pablo da ánimo a los creyentes que estando en prisión. Versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y es interesante Pablo cómo usa esa palabra redundar, porque esa palabra redundar también la podemos entender como es el resultado de. Es decir, que Pablo también la está usando de manera irónica. Porque claro, ¿qué esperan las personas al encarcelar a Pablo? Que el Evangelio sea apagado, que el nombre de Cristo sea apagado. Pero Pablo está diciendo, me han encarcelado y eso ha traído como resultado que el Evangelio siga creciendo. Que el Evangelio siga creciendo. Es decir, que Pablo, nuevamente hago énfasis, Pablo encarcelado sigue predicando el Evangelio. Y ya va a hacer mención de eso. Versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Esa palabra patentes también la podemos entender como visibles. Es decir, Pablo está diciendo, mis prisiones han sido visibles en Cristo. Se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Y esa palabra pretorio, nuevamente hay que recordar que Pablo está encarcelado en Roma. Y nosotros entendemos también esa palabra pretorio como el palacio donde trabajan romanos de distintos cargos dentro del sistema legal. Es decir, Pablo estaba bien custodiado por muchas personas. Pero ahí lo que Pablo está diciendo, cuando dice patentes, él está diciendo, todas estas personas que están acá saben que yo estoy encarcelado no por criminal, no por haber hecho algo malo, no por asesinato. Estoy encarcelado por el nombre de Cristo. Y esas personas lo saben. Esas personas saben que me metieron acá por Cristo. Por Cristo. Interesante, ¿no? Siempre que leo algo acerca de Pablo, siempre que leo una epístola y veo la vida de Pablo, lo único que puedo pensar es, con razón Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Con razón Pablo decía eso. Entonces es interesante porque en el versículo, del versículo 12 al 14, Pablo encarcelado, ¿entendemos eso? Pablo encarcelado, lógicamente no está en pésimas condiciones porque tiene ciertas libertades, incluso en muchas ocasiones Timoteo lo visitaba, pero igualmente Pablo encarcelado, seguía animando a los creyentes. Del versículo 15 al versículo 18, vemos que sea cual sea el motivo, Pablo dice, Cristo es anunciado. Versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozaré y me gozaré aún. Es interesante porque hay que entender que Pablo tenía muchos enemigos, tenía bastantes enemigos que no querían que él predicara el Evangelio. En el momento en que Pablo fue encarcelado, muchas personas comenzaron a levantarse, a hablar en Cristo, pero únicamente por título, por fama, por poder, porque querían quitarle el puesto a Pablo. ¿Pero qué dice Pablo? ¿Pablo se molesta? No. Pablo dice, está bien, que sigan hablando, porque de todas maneras el nombre de Cristo es glorificado. De todas maneras, no me importa de qué manera lo hagan. Ya si lo hacen de manera por contienda, por vanagloria, para generar pleito, allá ellos. Pero igual Cristo sigue siendo glorificado. Del versículo 19 al versículo 26, que para mí esta es una sección impresionante. Para mí esta manera en que Pablo relata esta sección es impresionante. Es impresionante. Pablo sigue con vida, ¿para qué? ¿Para qué Pablo sigue con vida? ¿Para vivir a su manera? ¿Para seguir ganando dinero haciendo tiendas? No. Pablo únicamente sigue con vida por una razón. Versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Acá también hay que entender algo del libro de Filipenses. Y es que un pastor decía que la carta de Pablo a los de Filipos es la carta más personal que ha hecho. Es la carta más personal de todas sus epístolas.
Y también ahí me hace recordar, porque uno de los propósitos de esta carta es Pablo agradeciendo por las ofrendas que los creyentes en Filipos le han mandado a través de Epafrodito. Y yo me ponía a pensar, hay dos iglesias a las que Pablo nunca le recibió ofrenda, La primera, la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque la iglesia en un momento dado comenzó a dudar del apostolado de Pablo y comenzó a ponerlo en duda. Incluso llegaban a decir, Pablo está ahí porque quiere dinero, que Pablo quiere lucrarse con el evangelio. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Pablo se aprovechó de eso? No. Pablo dijo, está bien, no les voy a recibir nada. Y la otra es la iglesia de Tesalónica. ¿Se acuerdan por qué la iglesia de Tesalónica no le ofrendaba a Pablo y por qué Pablo tampoco se preocupaba por recibir? Me acuerdo que eso lo predicó José Monroy. ¿Se acuerdan por qué no? ¿Por qué? Porque estaban demasiado espirituales por la supuesta venida de Cristo, que era casi que la otra semana. No querían trabajar. Y es por eso que Pablo no les recibía la ofrenda, y ellos ni siquiera se molestaban en mandar ofrenda. Pero acá en esta parte, en este propósito de la carta, también vemos esa pequeña parte personal de Pablo, porque él sí le recibe a ellos la ofrenda, y se nota ese amor. Y acá también vemos muchas cosas de la vida de Pablo que les relata a ellos. Esta carta es muy personal, donde Pablo relata bastantes cosas. También otro de los propósitos que encontramos en esta carta es el gozo en todo momento. Y hay un tercer propósito. ¿Se acuerdan el versículo 5 que les dije que lo tuvieran presente? Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y ahorita en el capítulo 2 vamos a profundizar acerca de ese propósito. Y quiero que también como nosotros como iglesia estemos pensando mucho en esa sección que Pablo va a hablar, en esa sección que Pablo está escribiendo. ¿Se acuerdan también lo que veíamos hace 8 días? ¿La iglesia qué es? ¿Este edificio? Somos nosotros somos la iglesia. Y Pablo, la manera en que le va a relatar esto acerca de la comunión a la iglesia de Filipos es impresionante. Entonces, seguíamos en el versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Versículo 21, que este es un versículo impresionante, es un versículo increíble, y quiero que lo vamos a leer todos a la voz de 3, y espero que como iglesia lo leamos al unísono, no que los de atrás terminen a lo último y los de primeras se queden esperando. Todos a la misma voz. Versículo 21. 1, 2, 3. Impresionante Pablo diciendo eso, porque para mí vivir es Cristo. La única motivación del por qué yo estoy vivo es por Cristo, pero morir también es un premio. Morir, y me hace acordar mucho siempre pongo este ejemplo de la canción de la Ciudad de Dios. Los que me conocen ya saben cuál es el ejemplo. Ahí cuando Jonathan está cantando y dice, recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Nosotros vemos el morir como una ganancia. Nosotros vemos el morir como si fuera algo bueno. Siempre me acuerdo también el título de un libro, nunca lo leí, pero me acuerdo el título, que dice, la muerte, el mejor día de un cristiano, el mejor día en la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros muramos, es cuando vamos a estar frente a frente con Cristo. Sería tan hermoso y tan divino, que así como lo relata Jonathan, a pesar de que no merecemos ninguna recompensa, podamos abrazar a Cristo. Y Pablo está diciendo, por esta y por muchas más razones, yo vivo por Cristo, pero si muero, es aún mejor. Y cuando Pablo escribe es impresionante, porque no solamente lo deja en ese versículo, sino que se encarga de explicarnos ese versículo Pablo. Versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Aquí Pablo no se está refiriendo a vivir en la carne en el estado de pecado, sino a mantenerse vivo.
a mantenerse vivo, a seguir sobre la tierra. Y él dice, si yo sigo viviendo, si Dios me mantiene con vida, es únicamente para beneficio de Él, para seguir predicando el Evangelio, para seguir llevando la palabra a todas las personas. Versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Ay, esta parte es impresionante. Yo a veces tengo un problema, y es que me sobreemociono. Me sobreemociono un poquito, ahorita me estoy controlando. Pero esta parte es impresionante. Esta parte es impresionante, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Pablo sabe todo lo que ha padecido. Esta semana, quiero contarle una anécdota. Ahí en la universidad hay una clase que se llama Ética Profesional, y la profesora pone muchos autores que hablan vainas raras, vainas raras. Y en una de esas un autor decía que Adán y Eva tuvieron el privilegio, ojo como dice ese autor, Adán y Eva tuvieron el privilegio de sacarnos del paraíso, ojo, pero el ser humano tiene el pecado de querer volver a él. Qué frase tan triste, ¿no? Qué frase tan triste, porque cuando lo vemos bíblicamente, ¿Pablo está diciendo eso? No, Pablo está diciendo, yo he sufrido mucho. A mí me han azotado, me han encarcelado, me han tratado mal, de todo, dejé toda mi vida atrás y yo quiero ir al cielo. Para mí esa es la recompensa más grande que yo pueda recibir. Y Pablo lo está admitiendo. Pablo no dice, no puedo decir esas cosas. No, tengo que censurar eso de que quiero ir al paraíso, de que quiero ver a Cristo cara a cara, de que quiero abrazar a Cristo. Pablo dice, yo anhelo realmente ir al cielo. Y ahí es bueno preguntarnos, la pregunta que siempre hace el pastor, ¿nosotros queremos ir al paraíso? ¿Nosotros queremos estar en el cielo? ¿Nosotros queremos ver cara a cara a Cristo? ¿Nosotros queremos recibir esa recompensa y abrazarlo? Pero Pablo no lo deja ahí. Pablo sigue. Versículo 23, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Con razón Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, porque él sabe que él está vivo no para él, no para ver partidos, no para comprar cosas, no para sus deleites. Él, en este contexto, este texto, en su contexto, Pablo está diciendo, yo estoy vivo para seguir invirtiendo en la vida de ustedes, filipenses. Yo estoy vivo para seguir mandándoles cartas, para seguir animándolos, para seguir demostrándoles lo agradecido que estoy con ustedes. Versículo 25, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por presencia otra vez entre vosotros. Entonces, esa sección, Pablo estaba animando a los creyentes. Del versículo 27 al versículo 30, también es impresionante. Es una exhortación prácticamente a vivir como es digno. Repito, como es digno del Evangelio. Y es esta última sección, la que nos va a conectar con el capítulo 2. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, ¿en qué? En un mismo espíritu. Nuevamente Pablo repitiendo, un mismo espíritu, comunión. Que esté presente o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo como unánimes por la fe del Evangelio. Ahora sí, Pablo se va a encargar de decir, ¿qué es vivir como es digno del Evangelio? ¿Cómo es vivir digno del Evangelio? Versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros, miren el contraste que está haciendo Pablo, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros es concedido, es dado, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Pablo está diciendo, creen en Él, bien, van por buen camino, han hecho lo primero, pero se encarga de expandir ese concepto, sino también que padezcáis por Él. Es decir,
Evangelio de la prosperidad, para la basura, para la basura. ¿La vida es color de rosas en el mundo cristiano? No. Pablo está diciendo, ¿creen en Él? Bien. Bien, ¿saben? Esa primera parte que me hace recordar, siempre lo repiten los jóvenes. Cuando Santiago dice, ¿creen en Dios? Bien. Van bien, van bien, van bien. Pero los demonios también creen y tiemblan. Por eso Pablo dice, también, ¿creen en Él? Van a sufrir por su nombre. Van a sufrir por Él. Van a ser encarcelados, van a ser azotados. Es decir, la vida que está dispuesta a seguir a Cristo es una vida que tiene que estar dispuesta a sufrir. Es decir, nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que estar dispuestos a sufrir en todo momento. Y es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de los Filipos. Versículo 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Y ahí en Hechos 16 se nos narra toda la historia de cuando Pablo llegó a Filipos. Y una cosa que le hicieron a Pablo, que los Filipos vieron, es que lo encarcelaron y lo azotaron. Es decir, los Filipos por carne propia, bueno, viendo en primera persona lo que le hicieron a Pablo por causa de Cristo. Es decir, los Filipos saben que van a sufrir, Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Por qué? Porque los Filipos saben, por las cartas que Pablo estaba mandando a través de Epafrodito, que está encarcelado. Entonces, Pablo, el ejemplo vivo de que creer en Cristo trae padecimientos. Y ahora sí, con esta pequeña introducción, capítulo 2. Y este capítulo 2 yo le puse juntos en un mismo sentir. Y esta sección es impresionante. Y no sé si ustedes, bueno, lógicamente todos acá han visto películas. Todos acá hemos visto películas. ¿Cómo comienza una película? Una película comienza bajito, con un ritmo lentico. Pero si es una buena película, comienza a escalar en emociones, en escritura, en muchas cosas. Eso es lo que vamos a ver en esta sección. Esta sección ya de por sí comienza fuerte, pero a medida que Pablo va escribiendo, va subiendo la vara, hasta que uno dice, impresionante. Entonces, no veo muchos cuadernos de anotes. ¿Cómo era el título de la predicación? Juntos en un mismo sentir. Y la frase que nos introduce a este texto es 4 maneras para que, como iglesia, vivamos en un mismo sentir. La repito, 4 maneras para que, como iglesia, vivamos en un mismo sentir. Y el primer encabezado va a ir del versículo 1 al versículo 2, que dice, nuestro ánimo proviene de Cristo. Es decir, la primera manera para que la iglesia en Filipos se mantenga unánime es reconociendo que su ánimo es Cristo, que el ánimo que ellos van a tener proviene de Cristo. Versículo 1. Por tanto, ahora sí, nuevamente recordemos, Pablo está conectando las dos ideas. Pablo ya viene hablando, van a sufrir, sí o sí, van a sufrir. Por tanto, y acá también vemos otro conector interesante. Acá Pablo va a poner otro conector interesante y es sí. ¿Ese sí tiene tilde? No, si tuviera tilde sería una confirmación, pero no tiene tilde, eso lo convierte en un conector de condición, de algo que tienen que cumplir para llegar a un objetivo. Vamos a leer, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Y ahí Pablo comienza a mencionar varias cosas interesantes. En primer lugar, por tanto, si hay alguna consolación. Esa palabra consolación, según la Real Academia Española, es interesante, porque esa palabra consolación no significa quitar la carga, no significa liberar la carga, quitar el sufrimiento. Les voy a leer lo que dice exactamente la traducción. Consolación, aliviar la pena o aflicción de alguien. Es decir, Pablo nuevamente está confirmando que no van a dejar de sufrir. Quizás van a sentir en muchas ocasiones que la carga se quita, que va a estar un poquito más llevadera la vida, pero
no van a dejar de vivir. Y acá consolar, ahí la palabra también que se traduce del griego, esa palabra también se puede traducir como ánimo, por eso, ¿cómo es el primer encabezado? El primer encabezado. Bueno, ya comenzamos mal con las anotaciones, ya comenzamos mal con las memorias fotográficas. Nuestro ánimo proviene de Cristo, lo repito, nuestro ánimo proviene de Cristo. Esa palabra consolación también se podría leer como ánimo. Y también esa palabra se traduce del griego, ponerse al lado de alguien para ayudar, aconsejar y exhortar. Y esa palabra consolación nos tendría que también hacer recordar al capítulo 14 de Juan, versículo 26, cuando Jesús les dice la promesa a los apóstoles de que va a venir ¿quién? El Consolador, el que va a estar ayudándolos, exhortándolos. Y es interesante también esta primera oración que Pablo menciona. Si hay alguna consolación en Cristo. Y Pablo también hay que saber que cuando el Espíritu Santo usa a una persona para escribir, no anula su personalidad, usa incluso esa personalidad para escribir. Y cuando nosotros vemos, Pablo era alguien poco inteligente o muy inteligente. Era una persona extremadamente inteligente y en su escritura se nota, y en la coherencia con la que escribe se nota aún más. Y por eso Pablo en primer lugar dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si ustedes saben que su ánimo proviene de Cristo, y ahí se va a encargar, después de decir eso, todas las demás condiciones. Entonces, en primer lugar, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, y esa palabra también que se traduce del griego, alude a que el Señor se acerca con ternura para susurrar palabras de aliento y afabilidad al oído del creyente. Es decir, también hay que reconocer que Dios está siempre. ¿Se acuerdan la predicación de Lili, de las mujeres? ¿Dios qué? Dios está aquí. Entonces también ese consuelo de amor, antes de darse ese consuelo de amor, ¿qué se tiene que dar? Se tiene que dar el consuelo en Cristo. Si nosotros no tenemos consuelo en Cristo, si no reconocemos que Cristo es el que nos anima, el que nos ayuda, ¿cómo vamos a tener todo el resto de condiciones que Pablo va a dar? Entonces, en primer lugar, consolación en Cristo. En segundo, comunión, algún consuelo de amor. Ahí mismo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu. Y acá también les quiero leer lo que un autor decía, que dice: comunión se refiere a la participación común en la vida que es suministrada por el Espíritu Santo que mora en el creyente. Y quiero que ahí vayamos a 1 de Juan 5:7. 1 de Juan 5:7. Perdón, 1 de Juan 1. 1 de Juan 1, 5:7. Ya, 1 de Juan 1, 5 al 7. ¿Ya todos? Lo voy a leer. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ahí lo que el apóstol Juan nos estaba diciendo es que esa comunión en el Espíritu con Dios también es evidente en la manera en que vivimos. Por eso él dice: si alguno dice que tiene comunión, pero sigue andando en tinieblas, sigue practicando el pecado, es mentira, es mentira. Si ustedes dicen que están en comunión, se tiene que reflejar esa comunión por la manera en que vive. Entonces, la primera condición que Pablo da: consolación en Cristo. El segundo, consuelo de amor. El tercero, comunión del Espíritu. En cuarta, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Y esa palabra, afecto entrañable, es interesante, porque esa palabra entrañable, Pablo también la había usado en el versículo 8 del capítulo 1, cuando dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo. Y es que esa palabra entrañable en este contexto y en la palabra griega se traduce como
como interno, como de los órganos internos, es decir, un amor que va desde lo profundo del ser de cada persona. Afecto entrañable y alguna misericordia. Y acá quiero leerles un comentario de John MacArthur del versículo 2. Vamos a leer primero el versículo 2. Completad mi gozo. Y acá es interesante porque después de Pablo dar todas estas condiciones, ahí sí Pablo dice, después de todo esto, si cumplen todas estas cosas, completen mi gozo. Pablo divinamente pudo haber omitido todas esas condiciones. Pablo hubiera dicho, ¿sufren por Cristo? Listo, por tanto, completen mi gozo. Pero Pablo sabe que en primer lugar tienen que estar sintiendo todas estas, tienen que estar padeciendo todo esto o sintiendo esto como uno solo, en comunión. ¿Cómo era el título? ¿Juntos en un qué? En un mismo sentir. Pablo en esta sección va a animar a los Filipos a seguir en comunión. Y es interesante, ¿no? A mí me parece muy interesante, porque ¿será que la iglesia en Filipos, la iglesia allá en Filipos, estaba mal en comunión? No, porque en el capítulo 1, Pablo está dando acción de gracias por la comunión de ellos, y acá los sigue animando a que vivan en comunión. Y ahí es bueno preguntarnos, ¿cómo estamos nosotros en comunión con nuestros hermanos? ¿Será que, por ejemplo, los que se hacen adelante están teniendo comunión con los que están por allá de últimas? ¿Será que los de últimas están teniendo comunión con los de acá adelante? ¿O será que somos islas separadas? O sea, somos grupos separados. Tenemos que estar en un mismo sentir. Por eso Pablo les dice a los creyentes en Filipos, si quieren completar mi gozo, si quieren llenar la copa de mi gozo, tienen que estar sintiendo esas mismas cosas juntos, como un solo cuerpo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Nuevamente la palabra ¿qué? Unánimes. Ahí mismo, unánimes. Unánimes sintiendo una misma cosa. Y les quiero leer una frase que dice John MacArthur acerca del amor de Cristo. Los creyentes deben amar por igual a las demás personas que están en el cuerpo de Cristo. Amar de la misma manera. No porque todas las atraigan por igual, sino con la demostración de la misma clase de servicio sacrificado y amoroso que todos han recibido por igual de parte de Cristo. Es decir, si acá nosotros reconocemos a Cristo como Salvador, es porque estamos reconociendo el amor con que Cristo nos amó, que es un amor impresionante. A mí a veces me cuesta llegar a entender la plenitud de ese amor de Cristo, porque es un amor que es impresionante, y si nosotros reconocemos eso, de la misma manera tenemos que estar amando a nuestros hermanos, de la misma manera tenemos que estar amándonos los unos con los otros. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Entonces, ¿cómo era el primer encabezado? Gracias. ¿Cómo era el primer encabezado? Nuestro ánimo proviene de Cristo. Entonces, en primer lugar, para estar unánimes como una sola iglesia, tenemos que reconocer que nuestro ánimo proviene de Cristo. Y ahí sí, yo sigo pensando, es impresionante Pablo cómo sigue invirtiendo en las personas, cómo Pablo sigue preocupándose por los creyentes, y acá se sigue preocupando por la comunión de ellos, a pesar de que estaban bien. Incluso Pablo llega a decir, ustedes, creyentes en Filipos, tienen la posibilidad de completar mi gozo, de llenar. Yo ya estoy gozoso, yo Pablo ya estoy gozoso, pero para que yo esté gozoso, más de lo que ya estoy, para que esté completamente gozoso, quiero verlos a ustedes más unidos. Y yo me pongo a pensar que yo creo que el pastor Julián obviamente me está viendo. Yo pienso que el pastor Julián anhela como pastor que nosotros estemos unidos como iglesia. Si Dios lo puso a él como pastor, él tiene el anhelo de que nosotros estemos unidos como iglesia. Y me acuerdo ahí el pasaje de Hebreos, que en Villa Italia se lo saben de memoria, obviamente, que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Es decir, tenemos que nosotros como congregación, como hermanos,
también tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que estar juntos, unánimes. Entonces, con eso en mente, vamos al segundo encabezado, del versículo 3 al versículo 4. Nuestra unión en el Espíritu trae una vida de humildad. Vamos a decir que Pablo, del versículo 1 al versículo 2, se encargó de dar la introducción. Porque acá ya va a comenzar a subir de conceptos, va a comenzar a escalar más alto. Y vamos a leer el versículo 3. No hagáis nada por contienda, por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y es interesante que Pablo esté hablando acerca de la humildad. En primer lugar dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Esa palabra griega, la palabra griega que se traduce por contienda, se entiende como ambición egoísta. Ambición egoísta. Y cuando nosotros retrocedemos al versículo 15 del capítulo 1, Pablo dice, algunos a la verdad predican a Cristo por contienda, para generar pleitos. Pablo sabe eso. Entonces, Pablo les está advirtiendo a los de Filipos, sean humildes, tienen que ser humildes, no hagan nada por contienda, no hagan nada por vanagloria, no sean orgullosos, no tengan esa ambición, porque ustedes están viendo como personas. Para sacarme a mí el enojo, están predicando a Cristo. Únicamente para sacarme a mí el enojo, para querer ponerse por encima de mí, para desprestigiarme. Y eso es lo que Pablo está viendo en esa iglesia. En la iglesia no, está viendo cómo muchas personas hablan de esa manera de Cristo. Y Pablo les dice a ellos, no sean de esa manera, no vayan a ser de esa manera, no prediquen a Cristo de esa manera, no sean así egoístas, orgullosos, altaneros, con su familia, con la familia de ustedes. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien. Y ese conector que Pablo usa también es interesante, porque cuando dice antes bien, es porque va a contraponer de manera positiva lo que venía hablando. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y acá Pablo también se encarga de dejarnos muchos ejemplos de humildad. Una de ellas la encontramos en 1 Corintios 15:9, cuando Pablo está hablando y está escribiendo y dice, soy el último de los apóstoles, como un abortivo. Es decir, Pablo está reconociendo y está siendo humilde, incluso se pone por debajo de los apóstoles. Ahí en 1 Timoteo también, cuando lo vimos, que Pablo, como en dos versículos en uno, prácticamente que hace el evangelio. Y una de las cosas que dice, con las que cierra eso, es de los cuales yo soy el último, hablando de pecadores, de los cuales yo soy el último. Es decir, Pablo diciendo, yo soy el peor de esos pecadores. Pablo mostrando humildad. Pero ¿quién es el mayor exponente de humildad? Cristo. Y quiero acá tomar un ejemplo de Lucas, del Evangelio de Lucas. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista tenía que bautizar a Jesús? Pero ¿qué decía Juan? Yo ni siquiera soy digno de desatar sus zapatos. No soy ni siquiera digno de desatarle sus zapatos. Y cuando nosotros vemos el contexto, la labor más baja de un esclavo era desatar los zapatos para lavar los pies del amo. Entonces, quiero que tengamos eso en mente. Vamos a imaginarnos bien eso. Y perdón si me sobreemociono. Juan el Bautista está diciendo, yo no soy digno de desatar los zapatos, los cordones de Jesús. Pero cuando Jesús viene, ¿quién bautiza a quién? Juan a Jesús. Y es interesante porque si Juan está diciendo, yo no soy digno de ni siquiera desatarle los zapatos a Jesús, pero Jesús se deja bautizar por Juan, prácticamente Jesús se está poniendo por debajo de Juan, en humildad. Y el ejemplo más grande, que es impresionante, acordémonos, la labor más baja de un esclavo era desatarle los zapatos. ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos? Le lavó los pies. Jesús, Dios mismo, el Rey de todo, le lavó los pies. Es decir, Jesús hizo la labor más baja de un esclavo. No tenemos excusa.
no tenemos excusa de no saber qué es humildad. Pablo se encarga de dejarnos en claro qué es humildad. Jesús se encarga de dejarnos en claro qué es humildad. Y ahí también me ponía a pensar en el libro que terminamos de leer con los hombres de liderazgo espiritual masculino, ejemplar masculino. Hay una parte en la que el autor también menciona acerca de la humildad. Y él decía, humildad no es creerse menos que las otras personas, no es ponerse menos que las otras personas, sino humildad es dejar de pensar tanto en uno y pensar más en los demás. Y pensar más en los demás. Ahí en Romanos 12, 9 y 10, no tienen que ir allá, dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, los unos a los otros. Hay que estar amándonos como hermanos, hay que estar siendo humildes. Y el orgullo es cosa seria. El orgullo es cosa seria en el ser humano, todos. Sí, bueno, si hay alguien que no lucha con el orgullo, me quito el sombrero. Porque todos luchamos con el orgullo. Me acuerdo también una canción que dice, el orgullo me sacó del jardín, pero su amor me puso sobre él. El orgullo es impresionantemente venenoso para un creyente. Es impresionantemente venenoso para un creyente. Cualquier tipo de orgullo, creerme más que los otros, no querer servir. Y también hay un tipo de orgullo, que saben en pastorales cómo le dicen, orgullo tipo leyenda. Y es el decir, ay, pobrecito yo, ay, es que no me habla, ay, es que no me escribe, ay, pobrecito yo. Eso también es orgullo, eso es orgullo. Y el pastorales dice, orgullo tipo leyenda. Hay que estar luchando con el orgullo. En todo momento hay que estar luchando con el orgullo. Entonces, ¿cuál era el primer encabezado? A ver si se acuerdan. Proviene. Bueno, proviene de Cristo. El segundo encabezado, ¿cuál era? Si no estamos unidos en espíritu, si no estamos unidos, es imposible que seamos humildes. Es imposible que seamos humildes. Y esto nos lleva al tercer encabezado. Y acá hay un pastor había mencionado que en la iglesia de él, esta sección del versículo 5 al versículo 11 le tomó 6 sesiones en su iglesia. ¿Eso cuánto sería? 2 horas, ¿cuánto es 2 por 6? 12. Es decir, nos vamos a quedar 12 horas acá. Entonces, si ese pastor dijo eso, y quiero que pensemos lo impactante que Pablo está por escribir. Lo que Pablo está por escribir del versículo 5 al 11 es impresionante, y esta parte también se le conoce como la doctrina de la encarnación de Cristo. Y quiero que pensemos una cosa, Pablo viene hablando de la humildad, y quiero que miremos. Para Pablo es realmente importante, es sobrehumanamente importante la humildad dentro de la congregación, tanto que quiero que miremos la manera en la que Pablo va a relatar cómo ser humildes. Es realmente impresionante. Y el tercer encabezado es nuestra humildad nos lleva al mismo sentir, del versículo 5 al versículo 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ya Pablo va a comenzar a hablar de Cristo en el sentido de humildad. Acordémonos, Cristo en todo momento fue humilde. Incluso hay una ocasión en la que le dice a los discípulos, sean mansos y humildes como yo. ¿Hay alguno con ojos empillamados? ¿Hay alguno que tiene los ojos empillamados? Si hay alguno que tiene los ojos empillamados, métale un codazo al de al lado. Quiero que se muevan, párense, sin miedo, arriba. Todos. Ahí Teresa ya se está desperezando, todos. Ya se pueden sentar, porque quiero que estemos poniendo cuidado. A lo que Pablo está por decir y a lo que Pablo va a narrar, porque es realmente impresionante. Si alguien se duerme, qué triste. Si alguien está en el celular, qué triste. Si alguien está pensando en qué van a comer ahorita, qué triste. Porque esta parte es impresionante. Y quiero que como iglesia
pensemos mucho en esto que Pablo va a estar por narrar, porque es algo realmente impactante. Y acordémonos, Pablo viene hablando de la humildad, de la unión como iglesia para los creyentes, y comenzó a tocar la humildad, porque para que haya una unión, para estar unánimes como un solo cuerpo, se necesita sí o sí la humildad. Y para Pablo es tan importante la humildad que lo va a poner de una manera impresionante. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ese igual a Dios, ahí les voy a leer un comentario. Es igual a Dios, dice, la palabra griega que se traduce igual, define cosas que son con exactitud las mismas en tamaño, cantidad, cualidad, carácter y número. En todo sentido Jesús es igual a Dios, y así lo afirmó siempre durante su ministerio terrenal. Es decir, Pablo, guiado por ¿quién? ¿Por él mismo? Guiado por el Espíritu Santo, está diciendo: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, Pablo está diciendo, Jesús es Dios, Jesús es Dios, está reconociendo la esencia divina de Cristo. Pablo está reconociendo la esencia divina de Cristo, y hay muchas doctrinas que le están quitando ese puesto a Cristo. Creo que los de Mahoma dicen, Cristo fue un profeta más. ¿Cristo fue un profeta más? ¿Cristo fue un profeta más? No, pensar en eso es absurdo. Pensar en eso es absurdo. Los testigos de Jehová le quitan ese puesto a Cristo. Le quitan ese puesto a Cristo. Los católicos quieren poner por encima a María. Quieren poner por encima a los santos. ¿Será que todas esas personas tienen la esencia de Dios? No. El único con la esencia de Dios es Cristo. Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, lo está diciendo. Y les quiero leer la nueva versión internacional, porque lo dice con más exactitud. ¿Quién, siendo por naturaleza Dios, desde la eternidad, desde siempre? ¿Quién, siendo por naturaleza Dios, no considera el ser igual a Dios como algo a que aferrarse? Incluso Jesús en todo momento en su ministerio estuvo afirmando eso. Yo y el Padre uno somos. Cuando los fariseos querían ponerse en contra de Jesús, Jesús les dijo: no, ustedes no son creyentes, ustedes no son hijos de Dios, porque si fueran hijos de Dios, si fueran hijos de Abraham, creerían mis palabras, porque yo vengo de Dios. Si no creen mis palabras, son hijos de Satanás. Si hay alguno acá que vea a Cristo como si fuera una persona más del montón, estamos mal, estamos muy mal, y tenemos que estar replanteándonos bien. Pero Pablo no lo deja ahí. Pablo sigue expandiendo. Hay algo que en el mundo del cine, de la literatura, de los videojuegos, hay algo que se llama lore. Y esa palabra lore hace referencia a contexto, a lo que hay más allá, a la profundidad. Y Pablo se encarga de expandir ese lore acerca de Cristo y de la encarnación de Cristo. Y quiero que sigamos leyendo. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y esa palabra aferrarse también es muy interesante, porque se puede traducir como apropiarse algo mediante el robo. Es decir, Pablo está diciendo, a pesar de que Cristo era Dios, tenía toda la esencia de Dios, no se apropió de esas cosas, no se aferró a Él como si las quisiera robar. Y la manera en que lo dice, no sé si anoté ese comentario, pero creo que no lo anoté. Había un comentario de John MacArthur que decía que Cristo, por voluntad propia, se despojó de esas cosas. Y, perdón si me sobreemociono. Hay muchas cualidades que Cristo tuvo que nunca en la vida nosotros vamos a tener. Nunca en la vida vamos a tener esas cualidades. Pero hay una que los jóvenes saben siempre, esa cualidad que yo siempre digo. Hay una cualidad que está por encima, que ningún ser humano en la faz de la tierra va a tener. ¿Cuál creen que es? La santidad.
La santidad. Y quiero que pensemos una cosa. Cuando nosotros nos venimos bien bellos a la iglesia, ¿cierto? Ahí yo a José, bien bello, ahí a Steven, a Luis. Nosotros nos venimos bellos a la iglesia, porque es la casa de Dios. Y cuando vemos un barrial impresionantemente café, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros nos metemos ahí así. ¿Qué hacemos? Por el ladito, porque no queremos ensuciarnos. No queremos ensuciarnos. Jesús era santo. Jesús era santo. ¿Y qué hizo Jesús? Se manchó de nuestro pecado. No se aferró a esa santidad en ese momento. Al punto, por eso es que es impresionante Pablo cómo nos narra esto de la humildad. Al punto de que Dios lo rechazó por no haberse aferrado, estando en la cruz, por haberse manchado. Eso es humildad. Eso es humildad. Cristo mismo no se aferró en ese momento a todas las cosas que lo hacían Dios. Se despojó de todo eso. ¿Ya entendemos por qué Pablo lo está narrando de esa manera? ¿Ya entendemos por qué Pablo, cuando está hablando de humildad, pone a Cristo como ejemplo? Porque no hay nadie como Cristo. No hay nadie que nos enseñe de humildad como Cristo. No hay absolutamente nadie. Y se pone peor. No, se pone mejor la narración de Pablo. Entonces, nuevamente, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino, este conector contrapone una idea expuesta anteriormente, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y ahí ese despojo, la traducción literal es se vació a sí mismo de todas estas cosas. Y bueno, sigamos leyendo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y me quiero detener en esa palabra siervo, porque acá voy a decir algo, y es que la Reina Valera romantiza esa palabra siervo, al punto de que ya hoy en día esa palabra siervo suena como, uy, siervo, bonito, la sierva, el siervo, pero en el idioma original, incluso yo le pregunté a Sebastián porque no tenía la aplicación de My Bible. Le dije, Sebastián, esa palabra siervo en My Bible, ¿cómo aparece? Y es literalmente doulos. ¿Sabemos qué significa doulos? Esclavo. Dios, Cristo, no se aferró a lo que lo hacía Dios. Se vació de todas esas cosas al punto de convertirse ¿en qué? En un esclavo. Y quiero que pensemos en todas esas cosas, en todo lo que ese contexto de esclavitud genera. Me acuerdo que una vez estaba escuchando unas entrevistas ahí en el canal de YouTube Entendiendo los Tiempos, que estaban hablando acerca de ese tema de esclavitud. Y uno de los pastores ilustraba que una vez estaba hablando con un pastor africano, y el pastor africano decía, pero ¿de qué manera yo no, sino el pastor africano, ¿de qué manera yo me voy a parar en el púlpito a hablar de esclavitud de esa manera, cuando nosotros venimos de un contexto de esclavitud impresionante? Es decir, ¿se imaginan qué es ser esclavo? Si nomás mi mamá me manda a la calle y yo ya no, qué rabia, ir a la calle, me siento como si fuera un esclavo, y eso no es nada, eso es una bobada. Pero ser esclavo, quiero que pensemos siempre en ese contexto de esclavitud, todo lo que genera, todo lo que era la esclavitud. Pablo está diciendo, Cristo se convirtió en esclavo, Cristo mismo se convirtió en esclavo. Impresionante. Y únicamente Pablo está diciendo todo eso porque, ¿de qué venía hablando Pablo? Humildad. ¿Qué tan humildes estamos siendo? ¿Estamos trabajando con nuestra humildad? ¿Queremos ser humildes o no nos importa? No nos importa. Versículo 7. Hecho semejante a los hombres, hecho igual a nosotros. Vamos a seguir avanzando porque el tiempo está pasando. Entonces, el tercer encabezado, que iba del versículo 5 al versículo 8. Vamos a leer el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, es decir, como nosotros, se humilló a sí mismo.
haciéndose obediente hasta la muerte. Jesús fue obediente. Y es que es impresionante cómo Pablo lo dice. ¿Fue obediente hasta dónde? Hasta que él dijo, uy, no, yo no quiero que me pongan esa corona. ¿Fue obediente hasta dónde? Hasta la muerte. Y siempre que se toca todo este tema de la crucifixión, es importante y es crucial retrocedernos en la historia cuando Jesús oró en Getsemaní. Jesús quería morir. Jesús estaba emocionado de, hoy me van a matar, me tengo que vestir bonito porque me van a matar. Jesús oró porque tenía ¿qué? Miedo. Yo por ejemplo hoy tenía miedo de venir acá. Bueno, hoy no, ayer y antes tenía miedo. Y uy, qué miedo. Pero no me iban a matar o alguno me va a crucificar por lo que he dicho. No creo. Pero Jesús tenía miedo de morir. Es que no era cualquier miedo. Lo iban a matar. Tenía miedo. Pero ¿el qué hizo? No fue orgulloso. Fue obediente hasta la muerte. Incluso me acuerdo cuando lo fueron a matar, Pedro, que le cortó la oreja al soldado. ¿Qué hizo Jesús? Dijo, uy, bien, Pedro, me estás poniendo por encima. Jesús dijo, no, Pedro, no puedes hacer eso. Incluso yendo camino a la muerte, las personas que lo estaban llevando a la muerte, Cristo con ellos reflejó esa humildad. Pero nuevamente recordemos, Pablo es una persona bastante inteligente. Es una persona que, guiada por el Espíritu Santo, es como si aumentara más 10 de nivel su escritura, como si aumentara más 20 su nivel de escritura. Se encarga de dejar un último énfasis. ¿Cuál es ese último énfasis que deja? Y muerte, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué dice ahí? Muerte de cruz. Pablo hubiera podido dejar escrito, fue obediente hasta la muerte. Ya, listo. Pero ¿qué pone Pablo? Para rematar. Fue humilde hasta la muerte de cruz. Y es importante, Pablo no deja eso escrito ahí porque sí, porque venga, ponemos para que los de Filipenses, los filipos se acuerden de cómo fue que murió Jesús. Pablo puso eso porque en ese contexto, la muerte en cruz, ¿qué era? Lo más bonito, era la muerte más humillante, era la muerte para los peores asesinos, para los peores criminales, para la peor gente. Y Jesús, siendo Dios mismo, no se aferró a esas cosas, se vació de eso, murió, pero para rematar, murió de la peor manera, en una cruz. Y acá siempre que se habla del tema de Cristo, siempre hay que hacer la misma pregunta, siempre hay que hacer énfasis en alguien. Si alguien no ha reconocido a Cristo como Salvador, hay que estar replanteándose la vida. Si alguien piensa que Cristo es una persona más del montón, hay que estar replanteándose la vida, hay que estar viendo evidencias, historia, hay que estar viendo la palabra. Porque si alguien no reconoce a Cristo, es triste ver la manera en la que Cristo murió y decir, Cristo es un profeta más. Yo adoro más a María que a Cristo. Qué triste es eso. Y siempre también me acuerdo de una película, me imagino que muchos se la han visto, El caso de Cristo. Esta persona que no quería creer en Cristo, que era atea, fue donde un pastor, un líder, fue donde un líder y le dijo, ¿pero por qué? Porque si Cristo siendo Dios no se bajó de la cruz. Y esa persona tranquilita le dijo, la respuesta a esa pregunta es muy fácil y es lo que me hizo cambiar la arqueología por la religión. Por amor. Sabemos, es que por eso digo que el amor de Cristo yo no lo logro entender en su plenitud no logro entender ese amor, humillarse hasta la muerte. ¿Cómo era ese tercer encabezado? A ver, vamos a ver cómo vamos de fotográfica. El primer encabezado, ¿cuál era? Nuestro ánimo proviene de Cristo. El segundo encabezado, nuestra humildad nos lleva al mismo sentir. El tercer encabezado, nuestra humildad nos lleva al mismo sentir. ¿Cuál era el título? Acá el pastor me había dado una sugerencia. El pastor me dijo, es bueno que cada encabezado comience con la misma palabra para que sea más fácil de identificar. Pero el cuarto encabezado no pude. Perdón, pastor. El cuarto encabezado no pude. Y el cuarto encabezado es reconocer
El señorío de Cristo nos llevará a la unión como iglesia. Reconocer el señorío de Cristo nos llevará a la unión como iglesia. Y este tema del señorío de Cristo es muy importante. Hace no mucho me estaba leyendo un libro de John MacArthur que decía el Evangelio según Jesucristo. Y para MacArthur también es tan importante el señorío de Cristo que en una de sus secciones se encargó de hablar explícitamente del señorío de Cristo. Y hay muchas iglesias que no quieren reconocer el señorío de Cristo hoy en día. Hay muchas personas que no quieren reconocer a Cristo como Salvador. Uy, escucho voces. ¿El parte encabezado? Listo. Reconocer el señorío de Cristo nos llevará a la unión como iglesia. Repito. Reconocer el señorío de Cristo nos llevará a la unión como iglesia. Entonces, retomando, MacArthur en ese libro mencionaba que muchas personas quieren creer en Cristo como Salvador. Chévere, bien, pero omiten el señorío. Creer en Cristo como Salvador, bien, pero como Señor, no. Yo no quiero dedicarle mi vida a Cristo. No quiero obedecerlo en absolutamente nada. Incluso MacArthur en ese libro decía, hay muchos pastores que dicen, que afirman con total convicción que evangelizar, predicar el señorío de Cristo es herejía. Hay muchos, MacArthur decía eso en su libro, hay muchos pastores que afirman que hablar sobre el señorío de Cristo es herejía. Y lo que Pablo está a punto de decirnos, guiado por el Espíritu Santo, es: se tienen que someter al señorío de Cristo. Se tienen que someter al señorío de Cristo. También, una de las cosas que decía MacArthur en ese libro es que muchas personas al evangelizar dicen: yo no voy a hablar del señorío de Cristo. No. ¿Quién me va a escuchar cuando les diga que tienen que obedecer a Cristo en absolutamente todo? Al momento de evangelizar también hay que reconocer el señorío de Cristo. Jesús en muchas ocasiones reconocía su señorío diciendo a las demás personas tienen que obedecerme también. Yo soy Señor. ¿Cuántas personas rechazó Cristo? Porque lo querían porque lo querían seguir como Salvador, pero no como Cristo. El joven rico, ¿qué pasó con el joven rico? Quería la salvación, quería la vida eterna, pero cuando Cristo le dijo: chévere, ahora yo te voy a ordenar que dejes todas esas cosas. Yo te voy a ordenar que te sometas a mí haciéndome caso de dejar todas tus riquezas. ¿Qué hizo el joven rico? Dijo: de una, para las que sea, papá. Dijo: no, me voy. Con los fariseos, con los saduceos, ¿qué les decía Jesús? Generación de víboras, no se quieren someter a mí, no quieren reconocer mi señorío. Generación de víboras. Si hay alguno acá, nuevamente menciona el pasaje de Santiago. ¿Creen en Dios? ¿Creemos en Dios? Bien, vamos bien, chévere. Pero los demonios que no tienen salvación ya, también creen y tiemblan. Si hay alguno acá que está reconociendo a Cristo como Salvador, pero no como Señor de su vida, puede que esté siendo engañado completamente. Porque juntamente con la salvación de Cristo hay que reconocer su señorío sí o sí, no hay opción. Entonces, último encabezado: reconocer el señorío de Cristo nos llevará a la unión como iglesia. Del versículo 9 al versículo 11. Por lo cual, este conector nos introduce una conclusión. Por lo cual ya Pablo se va a encargar de darnos la conclusión. Pablo, hablando de la comunión, tienen que estar unánimes en las dificultades, en todo, tienen que estar unidos en un solo cuerpo. En primer lugar, tienen que reconocer que el ánimo de ustedes viene de Cristo, tienen que estar unidos en comunión, tienen que ser humildes, porque sin la comunión no se puede ser humilde. Y ahora, último encabezado, por lo cual, la conclusión: Dios también, es decir, así como Dios permitió que Jesús fuera humillado, también lo exaltó hasta lo sumo. Y esa palabra sumo también es importante. Esa palabra sumo es supremo, altísimo, que no tiene igual. Repito: supremo, altísimo, que no
tiene igual. Dios mismo exaltó a Cristo hasta lo más último, al punto de no tener nada, a nadie igual en esta tierra. Fue humilde, fue humilde. Cristo vino, murió, vino como el Cordero, dispuesto a ser humillado, pero ahora ¿en qué condición se encuentra? En lo más alto, como juez. Versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre? ¿Jesucristo? Dicen por ahí. Señor. Un nombre que es sobre todo nombre. Señor. Y ya vamos para el versículo 11, que es donde Pablo lo confirma. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y ahí en el versículo 10, cuando Pablo dice, ¿para qué? Ese es un propósito, ese es un porqué. Es decir, Pablo está diciendo, Dios exaltó a Jesús, ¿para qué? Con el propósito de que absolutamente todo mundo se arrodille ante Cristo. Todo, Pablo está diciendo, todo mundo se arrodilla ante Cristo. Para que en el nombre de Jesucristo se doblen todas las rodillas los que están en los cielos. En primer lugar, ¿quiénes se van a arrodillar ante Cristo? Los ángeles. Los ángeles en primer lugar se van a arrodillar ante Cristo. Los ángeles. Si un ángel se arrodilla ante Cristo, ¿qué somos nosotros para no arrodillarnos ante Cristo? ¿Quiénes somos nosotros para no arrodillarnos ante Cristo? En los cielos y en la tierra. No creyentes, creyentes se van a arrodillar ante Cristo. Y debajo de la tierra, los demonios se van a arrodillar ante Cristo. Absolutamente todo mundo, repito, todo mundo se va a arrodillar ante Cristo. Todo mundo. Si hay alguien acá que dice, Cristo no, yo por nada del mundo voy a creer en Cristo, nunca me voy a someter a Cristo. En algún momento, esa rodilla tiesa se va a ablandar por Cristo. Y con todo el orgullo del mundo, ver su orgullo roto, se va a arrodillar ante Cristo. Y acá, bueno, ya menciono otra cosa. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Pero para qué? Para que uno se va a arrodillar ante Dios, para que uno va a confesar a Dios, a Cristo. ¿Para qué? Ahí Pablo lo dice de últimas. Para glorificar a Dios. Toda lengua en algún momento va a reconocer a Cristo, sea o no sea creyente, sea o no sea salvo, en algún momento se va a arrodillar ante Cristo, porque el señorío de Cristo es inevitable. El señorío de Cristo es inevitable. Y acá ya para terminar, quiero hacer una pregunta. ¿En qué momento nos vamos a arrodillar ante Cristo? ¿En qué momento nos vamos a arrodillar ante Cristo? ¿En estos momentos gozosos, felices, reconociendo a Cristo, o cuando ya no haya esperanza? O cuando ya no haya esperanza y digamos, ¿por qué no me arrodillé a Cristo antes, cuando tenía oportunidad? ¿En qué momento nos vamos a arrodillar ante Cristo? Si no reconocemos el señorío de Cristo, es imposible que podamos estar en comunión. Si no nos sometemos a Cristo, si no lo reconocemos como Señor, es imposible que estemos en comunión. ¿Cómo era el título de la predicación? Juntos, en un mismo sentir. Tenemos que estar juntos. ¿Quiénes somos? La casa del Dios. ¿De cuál Dios? Del Dios viviente. ¿Cómo era el primer encabezado? Nuestro ánimo proviene de Cristo. Hay que reconocer primero que Cristo es el que nos alienta. Cristo es el que nos ayuda. No nos quita toda la carga. No nos va a quitar todo el dolor. Pero nos ayuda. Nos guía. Segundo encabezado. Segundo encabezado. Uy, no, están ininteligibles. Segundo encabezado. ¿Nuestra qué? Nuestra unión en el Espíritu nos da una vida de humildad. Si no estamos unidos en espíritu, como hermanos, como congregación, es imposible que seamos humildes. Si no tenemos a nuestro hermano viendo las necesidades de él. Tercer encabezado. Nuestra humildad nos lleva al mismo sentir. ¿Cuál sentir? El mismo sentir que hubo en Cristo.
de humillarse hasta lo sumo, de humillarse hasta la muerte de cruz. Y el último encabezado, tenemos que reconocer el señorío de Cristo sí o sí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta carta de Pablo a la iglesia allá en Filipo. Gracias porque a través de esta carta Pablo nos exhorta, en primer lugar exhorta a la iglesia en Filipos a estar unidos, a estar en comunión, juntos como una sola congregación, a tener un mismo sentir. Pero también te pido que a nosotros nos ayudes a tener ese mismo sentir, que realmente nosotros tengamos una comunión en espíritu. También ayúdanos a reconocer que el único que nos consuela, que el único que nos anima y que el único que nos trae salvación es Cristo. Es el único. Ayúdanos a ser humildes también. Ayúdanos a ser humildes, a dejar ese orgullo, a trabajar con el orgullo que hay en nuestro corazón. Y ayúdanos a reconocer el señorío de Cristo. Si no reconocemos el señorío de Cristo, estamos engañados y no estamos siguiendo el verdadero evangelio. Ayúdanos a someternos, ayúdanos a obedecer a Cristo en absolutamente todo. Como también veíamos en la predicación pasada, que las personas vean que en nosotros hay un Dios viviente, que las personas vean que en nosotros domina el señorío de Cristo. Y gracias por absolutamente tu palabra, por absolutamente toda tu palabra que nos exhorta, y ayúdanos a vivir tu palabra.